El verdadero poder no necesita gritar. Sun Tzu lo insinuó. Maquiavelo lo dejó claro. Los más grandes estrategas de la historia comprendieron un principio tan antiguo como efectivo. El control real pertenece a quienes saben permanecer en silencio, en las sombras, porque el silencio, aunque parezca lo opuesto al poder, es en realidad una de sus formas más refinadas. No es un gesto pasivo, no es la ausencia de algo. Es una decisión deliberada, precisa, estratégica. El manipulador sofisticado no calla por timidez, calla porque entiende el valor de no revelar, no improvisa, calcula. Hay una ciencia detrás del silencio, una ingeniería invisible que bien empleada puede convertirte en una fuerza inquebrantable. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más influyentes no son siempre las que más hablan? ¿Por qué en las reuniones más importantes los que dominan la sala no interrumpen, no se justifican, no necesitan explicar de más? Porque el silencio bien manejado no solo impone respeto, también genera incertidumbre. En un mundo saturado de información, palabras y ruido, aquel que guarda silencio se convierte en un misterio. Y todo lo que es un misterio se vuelve poderoso. Sun Tzu decía que el arte supremo de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. Maquiavelo lo transformó en principio político, y tú puedes convertirlo en una herramienta vital para tu vida. La mayoría cree que hablar mucho es sinónimo de liderazgo, pero el que habla de más expone de más. El que se apresura a explicar revela sus planes. El que llena el vacío con palabras muestra sus grietas. El ruido suele ser un disfraz para la inseguridad. El silencio, en cambio, es un grito que solo los sabios escuchan. Es como un león en la sabana. No anuncia su presencia. Observa, acecha, espera. Porque el poder real no necesita presencia constante. Necesita precisión. Y quien domina el silencio, domina el tiempo. Y quien domina el tiempo, controla la narrativa. Aprender a callar no es simplemente guardar palabras, es contener impulsos, es no reaccionar automáticamente, es mirar desde arriba sin dejarse arrastrar por el oleaje emocional, porque el silencio también es emocional, es aprender a sostener la calma mientras todos gritan, es saber esperar mientras los demás se agitan, es decidir no hablar cuando todos esperan una reacción. Eso no es debilidad, eso es estrategia pura. El poder de la moderación no es la represión de las emociones, es la dirección consciente de la energía. Y aquí viene la pregunta real. ¿Cómo puedes aplicar esto en tu día a día? No se trata de convertirte en un ermitaño ni en alguien distante o frío. Se trata de cultivar momentos sagrados de pausa, silencios intencionados, decisiones meditadas. Basta con que dediques solo 15 minutos de tu día, 15, para retirarte del bullicio, cerrar los ojos, respirar y escuchar, no al mundo, a ti. Porque cuando escuchas tu voz interior comienzas a filtrar el ruido externo, y al filtrar el ruido externo, tu mente se afila, tus decisiones se limpian, tu presencia se vuelve contundente. Y cuando te encuentres en conflicto, no actúes enseguida, no te defiendas al instante, no respondas por impulso, respira, observa. El silencio antes de una respuesta no es debilidad, es una advertencia, es un mensaje no verbal que dice: estoy aquí, pero no soy predecible. Y en ese espacio de espera, de no reacción, ganas poder, ganas control. El silencio es un escudo que protege, pero también una espada que corta con más precisión que cualquier grito. Hay un antiguo proverbio chino que dice: el que sabe no habla, y el que habla no sabe. Esta no es una invitación a la pasividad, es una llamada a refinar tu percepción, a no vivir en piloto automático, a no regalar tu energía en explicaciones vacías, porque cada palabra tiene un precio, cada reacción tiene un costo, y quien vive respondiendo a todo termina agotado, drenado, descentrado. El silencio bien cultivado se transforma en claridad, en poder que no necesita alardear, en una postura interna que dice: yo no necesito convencerte, yo sé lo que sé. Y eso, para muchos, resulta intimidante, porque la mayoría está acostumbrada a la hiperverbalización, a la sobreexplicación, a la ansiedad disfrazada de conversación. Pero el que calla con inteligencia se vuelve indescifrable, y ahí es donde entra la observación, el poder del que observa sin ser notado. Observar no es solo mirar, es absorber, es leer los gestos, es escuchar el subtexto detrás de las palabras, es notar lo que se omite más que lo que se dice, es detectar intenciones ocultas, emociones disimuladas, tensiones camufladas. El observador verdadero
no necesita intervenir, solo necesita entender. Piensa en un detective que llega a una escena del crimen. No corre, no grita, observa, recorre la habitación, toma nota, detalles mínimos. Un vaso fuera de lugar, una pisada, una sombra, porque sabe que la verdad está escondida en lo sutil. Así debe ser tu mente, una biblioteca abierta, una lupa, un radar que capta lo que otros ignoran. Y esto no es teoría, es psicología aplicada. La observación activa cambia tu cerebro, te saca del modo automático, te obliga a cuestionarte, a dudar de tus propias interpretaciones, a entender el mundo no desde tus prejuicios, sino desde la información real que se presenta ante ti. Y eso te convierte en alguien muy difícil de manipular, porque quien observa aprende a leer a las personas, a leer su rostro, su tono, sus gestos y también sus incoherencias. Aprende a detectar cuando un todo bien es una fachada, cuando un cumplido es un anzuelo, cuando una sonrisa esconde un filo. Y ese tipo de lectura no lo enseña ninguna escuela. Solo el silencio, la atención y la práctica te la pueden dar. Por eso el observador no es un espectador pasivo, es un jugador que se posiciona mejor que nadie, porque sabe exactamente quién es quién, qué rol juega cada uno, qué patrón se repite, qué falla puede ser usada a su favor. Es como un arquero que no dispara por impulso, observa el viento, ajusta la tensión, espera y cuando dispara, acierta. Y esa es la diferencia entre actuar y reaccionar. El que reacciona lo hace desde la urgencia, desde la emoción, desde la necesidad de demostrar. El que actúa, en cambio, lo hace desde la conciencia, desde la estrategia, desde la ventaja silenciosa que da el observar primero. Por eso, cultivar esta forma de ver el mundo es fundamental si quieres moverte con inteligencia. Practica la atención plena en los actos más simples: caminar, comer, conversar. Cuando hables con alguien, no mires tu celular, no escuches solo para responder, escucha para entender. Observa sus pausas, sus silencios, el tono detrás de sus palabras. Y si puedes, regálate un día, solo uno, para salir a la calle como observador, no como participante, sino como testigo. Mira a la gente en el transporte público, observa cómo caminan, cómo visten, cómo se relacionan, cómo hablan. No los juzgues, solo registra, porque lo que ves en los demás es una proyección del mundo que te habita. Lo que percibes te revela, y cuanto más afinas ese sentido, más sabrás de ti y más sabrás de los otros. Y es ahí, en ese darse cuenta, donde el silencio se convierte en sabiduría encarnada. Tómate también el tiempo para observarte a ti mismo. ¿Cómo reaccionas ante la tensión? ¿Qué detonantes emocionales te sacan de tu eje? ¿Qué tipo de comentario te desestabiliza? ¿Qué mirada te hace dudar? Conócete, sé tu propio caso de estudio, sé tu propio laboratorio, porque el verdadero estratega no solo estudia a los demás, se estudia a sí mismo, y el que se conoce se anticipa, y el que se anticipa rara vez pierde el control. Epicteto lo dijo sin rodeos: no nos perturban los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Quien observa sin juicio, sin premura, sin necesidad de encajar cada cosa en una etiqueta, se vuelve dueño de sus interpretaciones, y por lo tanto, dueño de su destino, porque mientras otros se ahogan en lo que creen que pasa, tú verás lo que realmente sucede. Y esto no es solo introspección, es poder puro, porque cuanto más clara es tu percepción, más certeras son tus acciones. Donde otros reaccionan, tú eliges. Donde otros se agitan, tú maniobras. Donde otros se ofenden, tú entiendes, porque has cultivado el silencio, porque has afinado tu observación, porque has desarrollado esa temible habilidad que no se enseña en las universidades, la capacidad de moverte sin ser movido. Y aquí entramos a una de las aplicaciones más potentes de esta estrategia: el uso del silencio como control. Porque en el mundo de las relaciones humanas, todo el que busca apresurarte quiere manipularte. El que presiona para que respondas ya, para que tomes una decisión rápido, para que reacciones de inmediato, no quiere tu libertad, quiere tu impulso. Y ahí es donde el silencio es tu escudo. No reaccionar enseguida es un acto de resistencia. Es una afirmación silenciosa de que tú decides cuándo y cómo. No quien grita más, no quien amenaza, no quien dramatiza. El silencio es una pausa que les recuerda a todos que tú estás en control de tu energía. Y cuando lo usas con inteligencia, desarmas al otro sin decir una sola palabra. ¿Quieres saber quién tienes el control en una conversación? Observa quién tolera mejor el silencio. El que se inquieta, pierde. El que siente la necesidad de llenar el vacío, se expone. El que sostiene la pausa sin agitarse, domina. Porque mientras el otro intenta descifrar
descifrar tu silencio, tú estás leyendo su reacción, su miedo, su urgencia, su desequilibrio. Y eso no es todo. El silencio también te convierte en un misterio. Y el misterio genera poder, porque lo que no se sabe, se imagina. Y lo que se imagina, muchas veces se exagera. Y eso te vuelve impredecible. Y lo impredecible, en la psicología humana, es sinónimo de respeto, incluso de miedo, porque no saber con quién estás tratando desestabiliza. Y ahí es donde entra la manipulación invisible. No hablamos de manipular para dañar. Hablamos de influencia sutil, consciente. Hablamos de esa capacidad de generar impacto sin necesidad de imponerte, de crear efectos sin forzar nada, de cultivar un tipo de poder que no grita, que no se exhibe, pero que moldea el entorno como un viento invisible que cambia el rumbo de las cosas sin que nadie pueda señalarlo directamente. Es como un jardín cuidado en secreto. Tú plantas, tú riegas, tú podas, pero lo haces en silencio, sin anuncios, sin reclamos. Y un día ese jardín florece y los demás no entienden cómo sucedió, porque no vieron el proceso, porque no escucharon el trabajo, solo vieron el resultado. Así funciona el poder del que actúa sin hacer ruido. Y otro principio, el que sabe esperar siempre llega más lejos. La prisa es la debilidad del que no confía en el tiempo. El que se precipita revela su miedo. El que se desespera pierde el momento. Pero el que espera, el que no se mueve hasta que el terreno esté a su favor, ese, cuando ataca, no falla, porque no lo hizo desde la reacción, sino desde la lectura lúcida del campo. La paciencia no es pasividad, es cálculo, es temple, es inteligencia emocional convertida en estrategia. Es saber que no por moverse más rápido se llega más lejos, que a veces el que espera gana, que a veces hacer menos es hacer mejor. Ahora, ¿cómo se traduce todo esto en tu vida cotidiana? Empieza por lo más simple. Controla tus reacciones. Antes de responder a una provocación, detente. Respira, no porque seas débil, sino porque entiendes que el que reacciona cede. Observa la situación. Decide si realmente vale la pena actuar en ese momento o si es mejor esperar. Porque muchas veces el mayor acto de poder no es responder, es ignorar, es no dar energía a lo que solo busca drenarte. Haz la prueba. La próxima vez que estés en una reunión donde todos hablan sin parar, no interrumpas. Escucha, mira, mide. Y cuando hables, hazlo con precisión, con dirección, con una intención que atraviese el ruido. Verás cómo cambia la energía. El silencio entre tus palabras le dará más fuerza a lo que digas que cualquier discurso extenso, porque el que mide su palabra eleva su impacto. Y en ese contexto, el silencio no es vacío, es orquesta, es batuta, es dirección consciente. Recuerda este principio: no toda presencia es valiosa y no toda ausencia es olvido. De hecho, la estrategia del vacío es una de las más antiguas y efectivas del poder, porque no estar también es una forma de estar. Una ausencia bien posicionada puede tener más peso que 1000 presencias tibias. Alejarse, distanciarse, no participar, no intervenir, es muchas veces el movimiento más inteligente que puedes hacer. El vacío crea expectativa, la distancia crea valor, y en un mundo donde todos buscan atención, el que se retira brilla, el que no responde intriga, el que no se involucra en lo trivial eleva su posición, porque la rareza crea escasez, y lo escaso se valora. Aprende a guardar silencio en las conversaciones. No llenes todos los espacios con palabras, deja pausas, permite que el otro piense, deja que el silencio trabaje por ti. Empieza también a practicar la ausencia en tus redes. No publiques todo, no respondas todo, no estés siempre disponible. Haz el experimento de desaparecer unas horas, un día. Observa lo que ocurre. Tu ausencia genera presencia. El silencio, bien manejado, genera eco, y el eco genera curiosidad. Recuerda, no necesitas estar en todas, no necesitas opinar sobre todo, no necesitas explicarte cada vez. Tu energía es limitada, tu atención es un recurso sagrado, y cuando tú eliges dónde estar y dónde no, estás enviando un mensaje claro al mundo. No todo merece tu presencia, y eso, aunque parezca sutil, cambia por completo la dinámica. Quien sabe ausentarse, sabe gobernar su energía, porque no todo requiere tu intervención, porque no todo merece tu reacción, porque no todo necesita tu opinión. El poder del vacío consiste en retirarte antes de que te desgastes, en desaparecer antes de que te saturen, en callar antes de que tus palabras pierdan valor. Es elegir no responder como forma de respuesta, y eso desestabiliza a cualquiera que esperaba un
patrón. Es la danza entre la presencia y la ausencia, entre el sonido y el silencio, lo que te da el verdadero dominio sobre ti mismo, porque todo lo que haces con conciencia, hablar, callar, actuar o esperar, te fortalece, te centra, te otorga un control que no necesita imponerse, porque simplemente emana. Y aquí llegamos a la cima, el dominio del control, el dominio del silencio, el arte de observar, la estrategia del vacío, el poder de la contención. No se trata de manipular desde la sombra, sino de comprender el ritmo profundo de la vida, porque todo poder superficial se quiebra ante el poder interno de quien se conoce a sí mismo, de quien domina sus impulsos, de quien no actúa para complacer, de quien no reacciona para evitar un conflicto, de quien espera, calibra y luego avanza con precisión quirúrgica. No se trata solo de saber cuándo callar, sino cuándo hablar y cómo hacerlo. No se trata solo de retirarte, sino de regresar con más fuerza cuando el momento lo amerite. No se trata de reprimirte, sino de dirigir tu energía con maestría, porque tú no estás aquí para improvisar tu vida, estás aquí para orquestarla. El verdadero poder no se nota, se siente. El verdadero poder no se impone, se percibe, y tú estás más cerca de eso de lo que crees, si aprendes a mirar más allá del ruido, porque quien domina el silencio, domina su campo energético, sabe cuándo intervenir y cuándo desaparecer, cuándo hablar con firmeza y cuándo dejar que el vacío diga lo que las palabras no alcanzan. Es el dominio de la presencia consciente, es la capacidad de sostener una mirada sin decir nada y que eso incomode más que un discurso entero, porque lo que no se explica pesa, lo que no se dice queda flotando y lo que no se reacciona se vuelve más fuerte. Y esto se entrena, se cultiva, se construye día a día, como un músculo invisible que crece en cada acto de autocontrol. Por eso, el poder no está en ser rígido, está en ser deliberado. El que se conoce sabe cuándo moverse y cuándo no, cuándo retirarse para observar mejor, cuándo callar para evaluar la situación, cuándo bajar el ritmo no por miedo, sino por precisión, porque no hay fuerza más temible que aquella que sabe dosificar su energía. Y aquí entra el entrenamiento más fino de todos, la contención, la capacidad de no dejarse arrastrar por las emociones, de no perder la cabeza en una crisis, de mantenerse lúcido cuando todo a tu alrededor se desordena. Esa calma no es frialdad, es dominio, es saber que si te mueves por impulso, pierdes el control del tablero, y si pierdes el control del tablero, pierdes la ventaja, porque mientras tú gritas, el otro evalúa, mientras tú reaccionas, el otro planea, y lo más peligroso, mientras tú muestras tus emociones, alguien más toma nota de tus puntos débiles. Así que respira, hazte dueño de tus detonantes, conócete, ¿qué te hace perder el centro? ¿Qué te saca de tu estrategia? ¿Qué tipo de comentario te activa el impulso de responder? Es ahí donde debes trabajar, no para reprimirte, sino para reconstruir desde la raíz tu relación con el control. La respiración es clave. Cada vez que sientas que algo te empuja a reaccionar, detente, respira, observa, trae tu atención al momento presente, porque en ese gesto tan simple, volver a la respiración, se esconde uno de los mayores actos de poder interior que puedes realizar. Es volver a tu eje, volver al cuerpo, volver al instante. Haz el intento. La próxima vez que estés bajo presión, no respondas enseguida. Haz una pausa real, inhala profundo, exhala, permite que esa pausa te proteja del error. Verás cómo tu percepción se aclara, verás cómo el otro se inquieta, verás cómo la energía cambia a tu favor, porque cuando no eres predecible, eres libre, y la libertad empieza ahí, cuando no estás a merced de tus emociones, ni de las emociones de los demás, cuando ya no necesitas justificarte por lo que sientes, cuando puedes experimentar una emoción intensa sin convertirla en una reacción automática. Eso es contención, y eso es poder. Aprende también a perdonarte, a entender que el dominio no es perfección, es proceso, es camino. Todos nos salimos de nuestro centro alguna vez, todos reaccionamos de más, todos hablamos cuando deberíamos callar, pero la diferencia está en quién se queda allí y quién vuelve a su eje, en quién se estanca en la culpa y quién transforma ese error en sabiduría, porque el verdadero dominio no se construye con castigo, sino con conciencia. Y aquí viene una de las frases más poderosas jamás dichas sobre esto. Lao Tse lo expresó así: el que conquista a otros es fuerte, el que se conquista a sí mismo es
poderoso, porque lo de afuera puedes dominarlo con astucia, pero lo de adentro solo puedes gobernarlo con lucidez, con paciencia, con una observación continua que no juzga, pero que transforma. Y ese es el arte de vivir en dominio, no como un robot, no como un ser frío, sino como alguien que ha hecho de su interior un lugar habitable, un lugar fuerte, un lugar estable, y desde allí transforma el mundo, porque el verdadero estratega no es el que impone, es el que influye sin ser visto, es el que entra en una sala y cambia el ambiente, sin decir una palabra. Y eso empieza por dominar el silencio, la observación, la contención, el vacío, porque cada uno de estos elementos es una forma sutil de poder, un código interno que no todos conocen, pero que tú estás empezando a comprender. Y si sigues afinando esa percepción, ese dominio no solo será una herramienta, será tu nuevo estado natural. Así llegamos al punto más alto del viaje, el dominio total, el dominio que no necesita imponerse, porque ha dejado de depender de la reacción del entorno, porque ha comprendido que el control no es fuerza bruta, es sabiduría aplicada, es saber cuándo hablar para ser escuchado y cuándo callar para ser recordado, es saber cuándo avanzar con determinación y cuándo esperar con inteligencia, es la capacidad de usar el vacío no como un hueco, sino como una estrategia, porque la ausencia no es inacción, es elección, es la capacidad de retirarte cuando el juego no te conviene, de desaparecer sin perder presencia, de mirar desde fuera lo que antes te arrastraba, y esa distancia te hace libre, te da perspectiva, te permite ver desde arriba lo que antes te atrapaba desde dentro. El poder no está en estar en todas partes, está en saber dónde no estar. Y cuando aprendes a elegir tus espacios, tus palabras, tus batallas, te vuelves un estratega de tu propia vida. Ya no eres reactivo, eres selectivo, ya no respondes por impulso, decide por claridad, ya no vives en el ruido, habitas el silencio. Y eso, aunque parezca intangible, se siente en tu presencia, en tu tono, en tu mirada, en tu ritmo. La gente lo nota, aunque no sepa explicarlo, porque el poder auténtico es invisible, pero inevitable. Ahora, ¿cómo construyes este tipo de presencia? Empieza por lo interno. Observa tus pensamientos, observa tus emociones, no para juzgarte, sino para comprenderte. Pregúntate, ¿por qué estoy actuando así? ¿Qué estoy intentando evitar? ¿Qué parte de mí busca aprobación? ¿Qué parte aún reacciona por miedo? Y en esa observación, empieza a organizar tu interior, empieza a elegir con más intención, a moverte con más lucidez. Lleva un diario si es necesario. Escribe lo que piensas, lo que sientes, lo que observas. Así verás con claridad tus patrones, tus detonantes, tus avances, y empieza a respirar de forma consciente. Cada vez que sientas presión, vuelve al cuerpo, inhala, exhala, regresa al presente, porque ahí y solo ahí recuperas el control, no en la mente que sobrepiensa, no en la emoción que se desborda, en la respiración, en el instante, y lo más importante, perdónate, porque el camino del dominio no es recto, vas a tropezar, vas a reaccionar, vas a perder el centro, pero no importa, lo que importa es tu capacidad de volver, de no quedarte atrapado en el error, de seguir afinando el músculo de tu autocontrol, de volverte más consciente cada día, porque el que se vence a sí mismo ya venció todo. Ese es el verdadero poder, el que no depende del escenario, el que no se derrumba cuando el mundo cambia, el que no necesita testigos porque se sostiene solo. Es el poder de quien ya no es rehén de lo externo, de quien ya no reacciona por costumbre, de quien ya no sobrevive porque ha comenzado a gobernarse, y ese poder nadie te lo puede quitar, porque no viene de afuera, viene de dentro. Así que si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje es para ti, porque hay una parte de ti que ya está despertando, que ya no se conforma con reaccionar, que quiere moverse con intención, que quiere tomar el mando. Y si ese es tu caso, si esto ha resonado contigo, entonces te invito a hacer algo muy simple, pero poderoso. Comparte este video con alguien que sepas que está atrapado en el ruido, que necesita reconectar con su eje, que necesita recordar quién es cuando todo alrededor se desmorona. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal no es entretenimiento, es entrenamiento mental. Y dale like si esto te devolvió claridad, foco o paz. Y prepárate, porque en el próximo video exploraremos una dimensión todavía más profunda del poder silencioso, una que muy pocos conocen, pero para acceder a ella necesitas haber dominado esto primero. Así que gracias por llegar hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón despierto. Aquí donde el silencio ya no es ausencia, sino estrategia. Aquí donde la mente ya no se pierde en el ruido, sino que lo atraviesa. Aquí donde tú has empezado a conquistar el verdadero poder.